Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Sharon Anaí Paredes Chávez y en esta ocasión les voy a hablar del tema de alcohol, del alcoholismo particularmente. Soy colaboradora de la Coordinación Nacional de Salud Mental y Atención Paliativa. Bien, el alcohol es la droga más consumida en el mundo. Tiene la capacidad de producir efectos estimulantes y depresores al inicio y puede generar desinhibición, también euforia y violencia hasta llegar a la sedación y también es posible que se llegue a un paro respiratorio. Bien, para conocer más sobre el alcohol, ¿cuáles son los tipos de consumo? ¿Cómo se consume y en qué formas? Se consume por vía oral y se produce de dos maneras que definen la concentración de etanol, es decir, a mayor concentración, mayor intoxicación. Bien, para identificarlos hay dos tipos de alcohol, los fermentados que contienen de 3 grados a 15 grados y en ellos podemos encontrar el vino, la cerveza, el pulque y también los destilados de 20 grados a 80 grados de alcohol, como son whisky, brandy, ron, tequila, mezcal. Y es muy importante considerar que el consumo de bebidas alcohólicas antes de los 15 años puede aumentar los riesgos en la salud y también la probabilidad de que se desarrolle una dependencia del alcohol y otras drogas en la vida adulta. Bien, respecto al consumo excesivo de alcohol, se puede generar la pérdida de la memoria a corto plazo y también se pueden generar graves episodios de violencia. Estar bajo estos efectos del alcohol y también no recordar lo que sucedió, también conocido como lagunas mentales, esto no hace menos responsable al consumidor. Entonces, para poder identificar algunas estadísticas importantes, el 40.4% de adultos ha tenido episodios de consumo excesivo en los últimos 12 meses y el 19.1% en los últimos 30 días con mayor prevalencia en hombres. Esto en un estudio reportado en México. También el 13.9% de adolescentes reportó consumo excesivo en los últimos 12 meses y el 5.2% en los últimos 30 días, sin diferencias significativas entre los géneros. ¿Cuáles son las señales de alerta? Bien, para poder identificar el uso inicial del consumo de alcohol, podemos identificarlo con las características como mal aliento o aliento alcohólico, que la persona empiece a generar irritabilidad, que muestre cansancio, presencia de, incluso podemos observar la persona, esta presencia de envases, ¿no?, de alcohol. Pero, ¿cómo es que se convierte en un consumo dañino? Es cuando ya se presenta la dichosa cruda o resaca, que también se observen lesiones leves y recurrentes, que la piel esté enrojecida, que hay un aumento de peso por este consumo y también que se presente pérdida de la memoria de corto plazo, esas lagunas mentales. ¿Cuándo se convierte en un uso problemático? Cuando la persona ya está mostrando violencia, cuando ya hay alteraciones del juicio e incluso enfermedades y síntomas estomacales como diarreas frecuentes y también comportamientos sexuales de riesgo, es decir, conductas sexuales de riesgo, es decir, no usar protección o bien tener relaciones sexuales con personas desconocidas, no conocidas. Bien, ¿cuáles son los efectos durante el consumo? A bajas dosis se puede observar que uno de los efectos es la socialización, sí, debido a esta desinhibición, pero también podemos observar disminución de la atención, presencia de mareo y falta de equilibrio. Cuando este consumo son con dosis medias, podemos pues, observar inestabilidad emocional, también bajo tiempo de reacción, es decir, esta persona limitada para reaccionar, que muestre desorientación, confusión y también dificultad en el habla. Cuando ya son dosis altas, podemos percibir somnolencia y vómito, incluso también pérdida de la memoria a corto plazo, pérdida del control de esfínteres y también adormecimiento del cuerpo. Ya una intoxicación grave, estamos hablando de un estado de inconsciencia, también falta de reflejos, incluso se puede llegar a un estado de coma, a un paro respiratorio y posible muerte. ¿Cuáles son los trastornos asociados al consumo del alcohol? Bien, alguno de los síntomas es que la persona se siente incapaz de limitar esta cantidad de alcohol,
que también la persona tenga la intención de reducir la cantidad que bebe o haberlo intentado, pero sin éxito, ¿no? También dedicar mucho tiempo a beber, conseguir alcohol o recuperarse justo del mismo consumo del alcohol. Incluso sentir antojos intensos o ansias de beber alcohol, y también ser incapaz de cumplir obligaciones importantes en el trabajo, la escuela o el hogar. Es decir, que la persona prefiera el consumo del alcohol que estar conviviendo, por ejemplo, con la familia, en las reuniones familiares. También podemos observar que hay un continuo consumo de alcohol, aún sabiendo que provoca problemas físicos, sociales, laborales e incluso interpersonales. Es decir, ya estamos notando que nos causa estos problemas, pero continuamos con el consumo. También el hecho de abandonar o limitar las actividades sociales y laborales para justamente consumir alcohol, o bien consumir alcohol en situaciones poco seguras, por ejemplo, al manejar o al nadar. Eh, ¿Qué podemos observar también? Desarrollar tolerancia al alcohol. Es decir, que necesitamos tomar más para sentir ese efecto, o bien se siente menos efecto con la misma cantidad. Entonces, es posible que con este consumo excesivo también se presenten estos síntomas de abstinencia, como náuseas, sudoración y temblores cuando no se bebe, o bien para evitar estos síntomas la persona bebe. Entonces, este trastorno por consumo de alcohol puede consistir en periodos de ebriedad, es decir, alcoholismo agudo y también síntomas de abstinencia. Entre los signos y síntomas que podemos observar es que en el alcoholismo agudo es consecuencia del aumento de la cantidad de alcohol en el torrente sanguíneo. Es decir, cuanto más elevada sea la concentración de alcohol en sangre, mayor va a ser la probabilidad de que se sufran los efectos adversos. Este alcoholismo agudo va a provocar problemas en el comportamiento y también van a haber algunas alteraciones mentales. Entre ellos se puede mencionar pues un comportamiento inadecuado, también un estado de ánimo inestable, falta de juicio, dificultad para hablar, problemas en la atención y también dificultad para recordar. No solamente son episodios durante el consumo que se presenten estas lagunas mentales, sino que incluso después de este consumo se presenten estas dificultades justamente para recordar a mediano o a largo plazo. ¿Qué podemos también observar? Que hay una dificultad en la coordinación. Se pueden tener estos periodos, sí, de lagunas mentales, porque no se recuerdan los hechos cuando la persona estuvo bebiendo, porque hubo niveles de alcohol muy, muy elevados en sangre y que esto pues puede derivar en un coma, de hecho también un daño cerebral permanente. Uno de los efectos, de hecho, es el síndrome de Korsakoff. Este síndrome de Korsakoff justamente se caracteriza por tener síntomas neuropsicológicos. Es un síndrome en el que podemos observar que estas dificultades de atención y de memoria están presentes y la persona no se da cuenta de esas alteraciones. Es decir, no da cuenta que hay una diferencia en lo que él era capaz en cuanto a su spam atencional o el spam de la memoria. Y entonces la persona tiene esta también poca preocupación por sus propios síntomas cognitivos y continúa con este consumo de alcohol. Ahora bien, la abstinencia alcohólica se puede dar cuando el consumo de alcohol ha sido muy intenso y prolongado y también se puede presentar cuando se suspende o reduce considerablemente. Entonces, puede ocurrir en un lapso inmediato, ¿no? Es decir, que el haber dejado el alcohol por unas 4 horas, o bien que se presente esta abstinencia o estos síntomas de abstinencia hasta los 5 días más tarde. Entre estos signos y síntomas se pueden observar la sudoración, la aceleración de los latidos del corazón, los temblores en las manos, problemas para dormir, náuseas, vómitos, alucinaciones, inquietud, agitación, ansiedad e incluso puede llegar a las convulsiones.
Estos síntomas pueden ser muy graves, tanto para afectar el desempeño en el trabajo y también en las situaciones sociales. Bien, ¿cuáles son las causas del alcoholismo? Podemos identificar diferentes factores, ¿m? Pero también hay que recordar que este consumo de alcohol cuando comienza en la adolescencia, ¿m? Es muy probable que este consumo recurrente cuando posteriormente el adolescente llega a la adultez, por ejemplo, entre los 20 y 40 años, es muy probable que manifieste todavía este comportamiento de consumo frecuente, ¿no? Aunque se puede presentar en cualquier edad. Entonces, ¿cuáles son los factores que se pueden identificar? Que tenemos aquí los factores genéticos, que pues el hecho de tener o venir de una familia con consumidores de alcohol o con alcoholismo, es muy probable que eh, aumente la probabilidad de que la persona padezca algún trastorno por el consumo severo de alcohol. También hay factores ambientales, algunos de estos factores como también las actitudes culturales hacia el alcohol, la validación familiar en torno a la bebida, ¿no? Incluso eh, cómo lo considera la familia cuando este consumo empieza a temprana edad. También tiene que ver la facilidad para que se consiga el alcohol y tener experiencias previas con el alcohol, ¿no? Entonces, estos pueden ser catalogados como factores de riesgo. Recordemos que los factores de riesgo son los factores que faciliten que se presente una condición. En este caso, pues que estamos hablando del alcoholismo, este consumo frecuente y excesivo durante un periodo prolongado de tiempo, e incluso cuando hay un consumo compulsivo, puede ocasionar problemas relacionados, ¿no? Con el trastorno por consumo de alcohol. Es decir, si estamos viendo que la persona no solamente tiene un consumo prolongado, sino también hay un consumo impulsivo. Bien, de igual forma, los factores psicológicos juegan un papel importante. Eh, este factor psicológico no solamente está relacionado con un aspecto individual, sino también con un aspecto social. Es decir, cómo tenemos estos esquemas con los que contamos para también poner límites y decir no al consumo de alcohol o no sentirnos presionados ante la sociedad para consumirlo. Entonces tiene que ver con las estrategias que la persona cuenta también para poder eh, decir no al consumo de alcohol. Sin embargo, hay otros factores psicológicos que sí tienen que ver con la parte individual, que es decir, que quiere decir con algunas carencias en el cuidado también parental, que la persona haya vivido maltrato psicológico e incluso abandono infantil. De hecho, estos son algunas de las causas del alcoholismo que se ha demostrado. ¿Cuáles son los daños y consecuencias? Bien, el beber alcohol de manera excesiva, ya habíamos comentado que puede afectar la atención y concentración en las actividades diarias y en otras actividades de la vida cotidiana, pero también reduce la capacidad de aprendizaje. Entonces, particularmente en los efectos psicológicos, podemos observar que la persona puede presentar depresión, conflictos en la escuela y la familia, violencia en su entorno y las relaciones sociales, también dificultad para tomar decisiones, y esto hay que aclarar que no es bajo el estado de ebriedad, cuando ya este consumo es recurrente y prolongado, la persona en otras actividades y en otras áreas, aunque no esté bajo este consumo, puede presentar justamente esta dificultad en la toma de decisiones. E incluso se asocia este estado de depresión posterior al consumo prolongado y que la depresión también es un factor, recordemos, un factor de riesgo para las ideaciones suicidas. Entonces, es muy probable que también una persona pueda presentar estos intentos de suicidio y claro, hay que descartar si en ese historial de depresión o de ideación suicida no está el consumo
de alcohol o de algunas otras sustancias psicoactivas. Bien, también en la parte física, en el estado general, de hecho, se va a ver deteriorado por el consumo severo, ¿no? Entonces, el alcoholismo aumenta los riesgos de sufrir trastornos estomacales. De hecho, se puede presentar sangrados en el esófago o en el estómago y también daños severos en el hígado que pueden ser mortales, como la cirrosis. Otras consecuencias pueden ser las alteraciones en la presión arterial, problemas cardíacos, problemas en los riñones, disfunción eréctil en los hombres y también alteraciones neurológicas. Estas alteraciones neurológicas, como ya se mencionó anteriormente, pues justamente aluden a este síndrome de Korsakoff y, o bien, si no se llega a este síndrome, a todas las alteraciones neuropsicológicas que podamos observar. Como ya se mencionó, atención, memoria, concentración, aprendizaje. Bien, en mujeres embarazadas, por ejemplo, el alcohol puede producir abortos espontáneos. De hecho, puede provocar muerte fetal y una amplia variedad de alteraciones mentales o físicas en el bebé al nacer y que después se van a ver durante toda su vida. En la parte de las consecuencias psicológicas, algo que también es importante considerar es que la persona con este consumo pueda observarse el absentismo en el trabajo, ¿no? Es decir, que no solo, bueno, también en la escuela, en reuniones familiares, en convivencia, ¿no? En la universidad o con la pareja. Entonces, es probable que la persona que esté bajo este consumo ya esté presentando, este consumo prolongado ya esté presentando problemas en el trabajo y también algunas otras cuestiones que estén deteriorando sus relaciones interpersonales. Entonces, se pueden observar también esta pérdida en la productividad, que la persona olvide sus responsabilidades y que cambie esas prioridades y pierda de vista los objetivos que tenía, ¿no? Dentro de su desarrollo vital o personal. Entonces, ¿cuáles son los efectos particularmente sobre la salud? Ya habíamos hablado de estos daños generales, pero particularmente la enfermedad hepática puede ser uno de los efectos por este consumo excesivo, ya que puede aumentarse la grasa en el hígado, es decir, presentar esteatosis hepática y producir inflamación en el hígado, hepatitis alcohólica. También con el tiempo puede ocasionar formación de cicatrices y la destrucción irreversible del tejido hepático, es decir, cirrosis. En cuanto a los problemas digestivos, ya habíamos comentado respecto a algunas implicaciones, pero particularmente puede provocar inflamación en la pared que recubre el estómago, ¿no? Entonces, presentar justamente gastritis, así como también úlceras estomacales y esofágicas. También es probable que interfiera en la capacidad del cuerpo para que se absorba la vitamina B y también otros nutrientes. Y justamente este consumo puede también dañar al páncreas, ¿no? Producir una inflamación conocida como pancreatitis. Dentro de los problemas cardíacos, este consumo puede ocasionar también presión arterial alta y lo que puede generar también el riesgo de padecer cardiomegalia, ¿no? Además de presión arterial, también se puede observar agrandamiento del corazón o una insuficiencia cardíaca o un accidente cerebrovascular, ¿no? Entonces, esto no es necesariamente por un consumo prolongado, sino por un consumo excesivo. De hecho, solamente basta un solo consumo excesivo de alcohol para que se presenten estos latidos cardíacos irregulares, es decir, arritmia, también llamados fibrilación. ¿Qué otras complicaciones podemos observar? Bueno, o vinculadas con diabetes. Cuando la persona ya tiene este diagnóstico de diabetes, lo que se observa es que el alcohol puede afectar la liberación de glucosa del hígado y justamente incrementar el riesgo de tener niveles bajos de glucosa en la sangre, es decir, presentar hipoglucemia.
lo cual puede ser muy peligroso porque si se tiene diabetes y se inyecta insulina o si toma algún otro medicamento para la diabetes, puede reducir el nivel de glucosa en la sangre. ¿Qué otros problemas ya habíamos comentado? Bueno, para los hombres, disfunción eréctil, pero también para las mujeres con la menstruación. Es decir, en las mujeres este consumo puede interrumpir la menstruación. Los problemas oculares son otro también de los efectos. Con el tiempo, este consumo excesivo puede provocar justamente un movimiento ocular involuntario rápido, conocido también como nistagmo, así como debilidad y parálisis en los músculos oculares, justamente debido a una deficiencia de la vitamina B1, es decir, de la tiamina, si es que esto no se trata rápido. Una deficiencia de la vitamina B1, la tiamina, puede estar asociada a otros cambios cerebrales. Por ejemplo, esto se asocia con el trastorno neurocognitivo mayor, también conocido como demencia. ¿Qué otros efectos podemos ver? Bueno, en los efectos de nacimiento, ya habíamos comentado generalmente, ¿verdad? Pero eh, este aborto espontáneo que se puede provocar si la mujer lo consume mientras está embarazada, también puede causar trastornos del espectro de alcoholismo fetal, también conocido como TEAF por sus siglas, y esto puede provocar que el bebé nazca con problemas físicos y también del desarrollo. El daño en los huesos, por otra parte, también puede verse implicado porque el alcohol afecta la producción del hueso nuevo, es decir, la pérdida de masa ósea puede provocar un adelgazamiento de los huesos y un mayor riesgo de sufrir fracturas. Y también puede dañar la médula ósea, que es justamente la encargada de producir estas células sanguíneas, pero también de la comunicación hacia las extremidades con el cerebro, ¿no? O también está relacionada justamente con estos movimientos que el cerebro va a través de sus mensajes, sus señales en la médula ósea. Entonces, esto, este adelgazamiento, ¿no? De los huesos, también mejor conocido como osteoporosis, y que se presenten estas fracturas. Además de esto, también puede ser que observemos un recuento de plaquetas bajas, es decir, que se observen hematomas y sangrado. ¿Mm? ¿Qué otras complicaciones habíamos comentado? Bueno, las complicaciones neurológicas, ajá, y que también personas pueden incluso presentar este adormecimiento o esta sensación de hormigueo en las extremidades que puede estar relacionado con una neuropatía periférica y que además no solamente es esta cuestión, sino también aspectos cognitivos que estén alterados. Por otra parte, el sistema inmune puede estar debilitado justamente por este consumo excesivo, lo que puede incrementar el riesgo de sufrir diversas enfermedades, ¿no? Particularmente la neumonía. Por otra parte, también se ha asociado con un mayor riesgo de padecer cáncer. Este consumo excesivo y prolongado eh, no solamente está relacionado con cáncer de estómago, sino con diferentes tipos de cáncer, como cáncer de boca, de garganta, de hígado, de esófago, de colon y de mama. Incluso el consumo moderado de alcohol puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer. Por otra parte, las interacciones entre los medicamentos y el alcohol, eh, como se ha observado, hay personas que no solamente consumen el alcohol, sino que lo combinan o hacen un uso dual con otras sustancias. Entonces, esto puede aumentar o disminuir la eficacia, particularmente del medicamento, pero sí es cuestión de que este medicamento se trate de benzodiazepinas, puede tener un efecto todavía más grave y que será explicado en el tema de benzodiazepinas. Bien, entonces espero que les haya agradado esta plática. Es breve, eso para conocer
justamente las generalidades del alcohol. Cualquier duda, agradecería que envíen al correo de saludmental@iste.gov.mx sus preguntas y cualquier cosa estaremos atentos. Muchísimas gracias.